Las primeras películas que Dolores del Río protagonizó al llegar a México fueron con Emilio el Indio Fernández, Pedro Armendáriz y Gabriel Figueroa. La primera fue Flor Silvestre de 1943, una película ambientada en la época de la Revolución, donde ella interpreta a Esperanza, una campesina que se casa en secreto con José Luis, el hijo de un hacendado que es desheredado por su padre y se convierte en revolucionario. La segunda película sería María Candelaria, también de 1943, una película ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes de ese año. Esta película fue filmada en Xochimilco y estaba ambientada en el México de 1909. Aquí la actriz interpreta a una joven indígena rechazada por su pueblo por ser hija de una prostituta. Con esta película, Dolores del Río se convierte ya en una diva del cine mexicano. La tercera película con Emilio Fernández es Las Abandonadas, de 1944, donde ella interpreta a Margarita, una pueblerina que es seducida y abandonada por Julio, interpretado por Víctor Junco, y pues deshonrada se va a la Ciudad de México, donde tiene a su hijo y cae en la prostitución. Se enamora poco después de Juan Gómez, que resulta ser un impostor, y ella cae en prisión por culpa de él. Una vez libre, decide renunciar a su hijo para que éste tenga un mejor futuro. Por su actuación en esta película, Dolores del Río gana su primer premio Ariel en 1946. La cuarta película con Emilio Fernández fue Bugambilia, de 1945, una película filmada en Guanajuato, donde ella interpreta a Amalia de los Robles, una joven que es deseada por todos los hombres de la ciudad. Sin embargo, el único que despierta su interés es Ricardo Rojas, pero su amor es imposible debido a la diferencia de clases sociales, pero principalmente a los celos de su propio padre, don Fernando, que ven en su hija el retrato de su esposa muerta. Después filmaría La Selva de Fuego, de 1945, con Fernando de Fuentes, donde interpreta a Estrella, una bella aventurera que se pierde en medio de la selva chiclera de Quintana Roo y es rescatada por un grupo de hombres, lo que evidentemente provoca un conflicto entre ellos y que solamente puede ser resuelto por su líder, que se llama Luciano, interpretado por Arturo de Córdoba, un hombre íntegro, pero con un desprecio inexplicable hacia las mujeres. La siguiente película, que ya no las comentaban ahorita, es efectivamente La Otra, de 1946, con Roberto Gabaldón, que narra la historia de dos hermanas gemelas, María, que es pobre, y Magdalena, que es millonaria, y de cómo la pobre asesina a su gemela para suplantarla, sin saber que deberá cargar también con un delito cometido por la fallecida. El Fugitivo vendría después. Él trabajó con John Ford, fue filmada en México, y después Historia de una mala mujer, de Luis Zaslavsky, que fue filmada en Argentina. Posteriormente vuelve a trabajar con el equipo de Emilio Fernández en La Malquerida, de 1949, donde interpreta a doña Raimunda, una mujer que se disputa el amor de un hombre con su propia hija, llamada Acacia, interpretada por Columba Domínguez. Por estas fechas conoce en Acapulco al empresario teatral estadounidense Lewis Riley, con quien comenzó un sólido romance, y más o menos en esos años también es que interpreta personajes en La Casa Chica y Deseada, nuevamente con Roberto Gabaldón, y en 1951 en la película Doña Perfecta, de Alejandro Galindo, la cual está basada en la novela de Benito Pérez Galdós. Aquí Dolores del Río interpreta a Perfecta, una viuda conservadora y religiosa que realiza una serie de intrigas para deshacerse de su sobrino Pepe Rey, un joven ingeniero con ideas liberales y progresistas que se enamora de su prima Rosario, hija de Perfecta, y bueno, por su actuación en esta película gana su segundo Ariel.
Después vendría en 1953 El niño y la niebla, nuevamente con Roberto Gabaldón, basada en la obra de teatro de Rodolfo Usigli, del mismo nombre, donde interpreta a Marta, una madre sobreprotectora y mentalmente desequilibrada que vive obsesionada por la salud mental de su hijo. Con esta película gana su tercer premio Ariel. Después es contactada para trabajar en Estados Unidos, pero el permiso se le fue negado. La acusaban de ser simpatizante del comunismo internacional y en ese momento Hollywood fungía como una máquina de propaganda anticomunista. Dolores del Río emprendió entonces una campaña para limpiar su imagen y finalmente es que logra regresar a Estados Unidos para participar en algunos proyectos. Bueno, en cuanto a sus últimos proyectos, estando en Estados Unidos y ante el término de la época de oro del cine mexicano a finales de la década de los 50, Dolores del Río decide incursionar en el teatro y debutó en la obra Anastasia de 1956, dirigida por Marcel Mauret. Después la actriz y su pareja Lewis Riley fundan su propia compañía productora de teatro llamada Producciones Visuales. Y en los escenarios ya mexicanos, la actriz debutó con la obra El abanico de Lady Windermere en 1958. Un año después regresa al cine con la película La cucaracha de Ismael Rodríguez, ambientada en los albores de la Revolución Mexicana, en donde se narra el enfrentamiento entre la cucaracha, interpretada por María Félix, una soldadera que lidera un grupo de mujeres armadas, e Isabel, interpretada por Dolores del Río, una mujer madura, ya con un hijo y educada del pueblo. Esto por el amor del general Antonio Zeta, interpretado por Emilio Fernández. Ese año se casa en Nueva York con su pareja Riley después de 10 años de relación. En 1960 regresa a Hollywood para actuar junto a Elvis Presley como su madre en la película Estrella de Fuego de Don Siegel, y después regresa a México y protagoniza El pecado de una madre en el 61 junto a Libertad Lamarque. Siguió produciendo obras de teatro y actuando en ellas, y después volvió a tener un papel en Hollywood en El ocaso de los Cheyennes en el 1964, dirigida por John Ford. En 1968 protagonizó su último proyecto en teatro, La dama de las camelias, y después incursionó en la televisión participando en algunos programas en Estados Unidos. A finales de los 70 y principios de los 80, Dolores del Río pues ya sufre algunas enfermedades y finalmente el 11 de abril de 1983 la actriz fallece a los 78 años de edad en Newport Beach, California, y sus cenizas fueron trasladadas a México y se depositaron en la Rotonda de las Personas Ilustres.